iglesia, un abrazo absolutamente especial. Dios les continúe bendiciendo. Juan capítulo 1. Oiga, este capítulo 1 de Juan, eh, no en forma devocional, en forma particular, porque no estoy haciendo mis devocionales con el capítulo de Juan, estoy pensando en la iglesia. A ver, te explico un poco cómo funciona. Hay palabras que el pastor recibe para él, que no son para predicar el martes o el domingo. Y hay palabras que el pastor intercede por la iglesia y Dios le muestra predicaciones que son para la iglesia, no netamente para él. O sea, en otras palabras, yo de mi devocional no siempre tomo las predicaciones para el día domingo, no. Son devocionales, son mi tiempo particular con Dios y se acaba la discusión. Y estoy orando mucho por la iglesia, pero mucho por la iglesia, porque es necesario ayunar y orar por la iglesia. Y te cuento que no he podido salir del capítulo 1 de Juan. Llevo 2 semanas y piquito orando por la iglesia y vuelvo a Juan, vuelvo a Juan, vuelvo a Juan, vuelvo a Juan. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a responder una pregunta, no sé hasta dónde alcancemos a avanzar. Y si dejamos parte de la predicación para dentro de 8 días, no es problema. Siempre me has escuchado decir lo mismo. No me interesa que corramos, me interesa que entendamos, ¿ok? Hablando de qué es lo que Dios espera de la iglesia, ese es nuestro título. ¿Qué quiere Dios que tú seas? Porque nosotros casi siempre estamos respondiendo o estamos llevando nuestra vida con lo que nosotros queremos ser delante de Dios y lo que queremos que Dios nos conceda. Pero yo creo que una de las preguntas que la iglesia necesita hacerse en madurez es qué quiere Dios que cada uno de nosotros como iglesia seamos. Y claro que hay tela para cortar en la palabra del Señor, que es su mente escrita. Entonces Juan capítulo 1, en los primeros versículos, a decir verdad, voy a apoyarme creo que con Mateo en un punto. ¿Qué quiere Dios que tú seas? Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque desde su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere Dios que seamos nosotros? Pregunta a responder para hoy. Lo decía en la introducción, siempre hemos intentado pensar en lo que nosotros queremos ser. Y queremos literalmente que Dios como que nos cumpla ese sueño. Pero ¿qué de lo que Dios quiere que nosotros seamos?
Esto pareciese ser muy lógico y hasta tonto tenerlo como punto de reflexión, pero vamos a entender por qué. Dios quiere que nosotros seamos un ser humano normal. En este tiempo tenemos muchas construcciones de lo que la gente cree que es una iglesia. Hablemos de una construcción que literalmente se ha convertido en una deconstrucción de lo que la iglesia es. A ver, supongamos que una persona que vaya a la iglesia tenga un pecado, alguna falla o se equivoque. ¿Te das cuenta que la gente que lo ve de afuera dice, y no dice que es cristiano? ¿Y no dice que va a una iglesia? ¿Y para qué le ha servido esa iglesia? Cuando los que estamos dentro de la iglesia sabemos que aún estando dentro de los 4 salones a nivel congregacional, porque la iglesia somos nosotros, la gente peca, se equivoca y tiene fallas. Entonces, la idea que se ha construido es que las personas que van a un templo tienen que ser perfectas. Y el día que por ahí pequen o se equivoquen, la gente le saca en cara eso. Y usted no dice que va a una iglesia y entonces, no hermanos, usted puede estar por fuera de la iglesia, hablando del salón pues, usted puede estar por fuera del templo o dentro del templo, usted va a pecar y se va a equivocar. ¿Te das cuenta que son construcciones que la gente ha hecho de nosotros o que la misma iglesia ha hecho? Entonces, esa es una construcción que es una deconstrucción de lo que literalmente es el reino. Por eso en la iglesia ya no hay seres humanos normales. En la iglesia en este momento hay gente que trata de ser perfecta y por eso cuando la gente se equivoca le queda más barato o le sale más rentable o le es mejor seguir diciendo que bueno aún sea malo y no reconocer su culpa. ¿Sí me entiendes? Porque esta imagen deconstruida de lo que es el templo o lo que es la iglesia termina por forzar a la gente a manejar una supuesta perfección, lo digo entre comillas, porque si me equivoco afuera o en la misma iglesia me van a juzgar, sabiendo que la iglesia no tiene nada de perfecta. O sea, en la iglesia lo perfecto es Jesucristo. De resto, hermano, un poco de gente rota, un poco de gente desesperada, un poco de gente asfixiada, un poco de gente con vacíos, gente que se deprime, como le pasa a la gente de afuera. Pero tenemos una construcción. En la iglesia van disque los más santos. Eso es mentira, hombre. Yo creo que la gente, o sea, a la iglesia va gente tan rota que tienen que ir a una iglesia porque solos no pueden llevar su vida de tanta culpa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú seas? Y esto puede parecer muy... ¿En serio vas a hablar de que Dios quiere que seamos un ser humano normal? Sí, porque Él nos hizo seres humanos normales. Ahora tenemos un poco de gente rara. En las iglesias, perdón que yo lo diga así, en la iglesia hay un poco de gente rara. Un poco de gente picada a ser perfecta, picada a ser dignos, que juzgan a los demás. Un poco de gente rara. O sea, esta gente normal ha pasado a ser una gente rara. Y Dios quiere que seas un ser humano normal. Y un ser humano normal tiene que ver con, en este punto, con una sola cosa. Un ser humano normal. ¿Ok? La palabra del Señor dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A mí me encanta esa introducción de Juan. O sea, dicho en otras palabras, en boca del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo que no había un hombre o un profeta más grande que Juan. Pero cuando el escritor tiene que hablar del Bautista, dice un hombre, como queriendo decir un muchacho normal, hombre. Digamos el nombre para que no se confundan. Ah, se llamaba Juan. Era un ser humano normal. Yo quiero apoyarme un poco en Mateo capítulo 3, versículo 4, para que vos te des cuenta que el ser normal en la época de Juan hizo que algunos no creyeran en él e incluso pues quedó con la cabeza, o sea, le cortaron la cabeza, quedó sin cabeza, perdón. Mateo capítulo 3, si quieres buscarlo. Mateo capítulo 3 para que nosotros veamos quién era Juan. Una persona que para su época de pronto era un poco rara, pero en el propósito del Señor y en el plan de Dios era un hombre absolutamente normal. Mateo capítulo 3 versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Ay, Dios mío. Voy a anticiparme a lo que voy a decir de este punto de predicación. Nosotros somos normales por lo que Dios nos manda a hacer, no por lo que el mundo acepta de nosotros. ¿Ok?
O sea, nosotros somos normales si estamos cumpliendo la voluntad del Señor, así para el mundo esto sea lo más extraño de la vida. Entonces, Juan estaba vestido, Mateo 3:4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Rarísimo. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Rarísimo. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué cosa tan maravillosa. Se vestía raro, pero era efectivo en el reino de los cielos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién le dice a alguien de la secta de los saduceos, los religiosos más altos de la época, generación de víboras? Juan. ¿Era normal hacerlo para la época? No, pero él, como estaba cumpliendo el plan y el propósito del Señor, se los decía sin problema. ¿Era raro? Sí. ¿En el reino era raro? No. En el reino era la voluntad. ¿Cuándo vas a entender que hay cosas que en el reino de los cielos son la voluntad del Señor, pero para la gente va a ser raro? Explicación cortica. En los colegios de ahora, una niña de 16, 17 años, ¿es normal que un sábado vaya al culto de jóvenes o es normal que un sábado vaya a la discoteca? En este mundo, en este tiempo de ahora. Entonces, dentro del reino, si ella no va a la discoteca y va al culto de jóvenes, está cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Sí o no? Pero para la gente es rara. ¿Qué haces tú a los 16, 17 años? Disfruta tu vida, sal. No, ella se va para la iglesia y está cumpliendo el reino. Y está dentro de la voluntad del Señor. Pero si ella estuviera por fuera en la discoteca, para la gente eso es normal. Eso pasaba con Juan. Mira, vino un hombre. No le llamaron por ningún título. Un hombre normal. ¿Cómo hemos menospreciado la hechura de Dios y cómo Dios nos hace de forma normal y nos hemos apoyado tanto como en los títulos, ¿no? No está mal, tómemelo bien, o sea, tómemelo bien. Algunas veces es para que te encuentren fácil en las redes sociales. Algunas veces hay tantos homónimos que tienes que colocar una característica, que eres el arquitecto, que eres el doctor, que eres el pastor, que eres el ingeniero, porque, o sea, si ponen tu nombre hay 500 homónimos. O sea, por ejemplo, Juan Domínguez, y tú eres el pastor Juan Domínguez, entonces tú pones al principio pastor Juan Domínguez, y cuando la gente busca pastor Juan Domínguez, pues te encuentra más fácil. Supongamos que es para que te encuentren. Pero yo en estos días estaba en redes sociales y te lo aseguro que lo que me encontré fue un poco de gente que se apoyaba en lo que hacía. Pero la mayoría, yo soy doctor tal, yo soy arquitecto tal, soy ingeniero tal, soy tal. Si es la explicación porque tenés muchos homónimos y te pueden confundir, gloria al Señor y no hay problema. Pero te das cuenta que ahora luce más la profesión que el corazón. Te das cuenta que ahora surge más la posición que el corazón. Y Juan, el corazón lo tenía en el reino, así su vestimenta fuera rara. Descripción de Juan: se vestía con pelo de camello, raro. Comía langostas y miel silvestre, rarísimo. Le decía a la gente generación de víboras, rarísimo. O sea, Juan era raro. ¿Bíblicamente estaba cumpliendo la voluntad del Señor? Sí. ¿Era raro? También. Juan no era muy vistoso, pero era elegido por Dios. Mira, el ser elegido por Dios no tiene que ver con lo que tengas o con tu ropa, tiene que ver con que desarrolles el propósito del Señor para tu vida. O sea, ¿cuántas veces no hemos desacreditado a una persona por sus maneras y sus formas? ¿Cuántas veces? Juan no hubiera sido tenido en cuenta en esta época. Si nosotros vamos a armar el liderazgo de la iglesia, Juan Bautista no entra porque era un loco. Diríamos, sabe palabra, el Espíritu Santo se mueve en él, el tipo es certero cuando predica. Uy, no, pero es que esa pintica, piel de camello, pues, y un cinturón de cuero. Ay, no, ni lo que come. Ay, no. O sea, predica bien, pero su pinta no me gusta. Esa hubiese sido nuestra reflexión. Sabiendo, pues, que la pinta no importa mucho. ¿Sí me entendés? O sea, Juan no hubiese sido tenido en cuenta por algunos ministerios de ahora porque sería tomado de manera literal como un loco. ¿Ok?
Así como Juan no se apoyó en sus títulos, siendo el profeta más grande según el Señor Jesús, tú no tienes que apoyarte en tus títulos, tienes que apoyarte en tu corazón. O sea, no nos apoyemos en los nuestros, ni juzguemos al que no los tiene. O sea, ahora te apoyas más en que eres un ingeniero, en que eres un doctor, en que eres un pastor. O sea, te apoyas más en esto. Y al final son oficios. O sea, al final son oficios. No te salvas por tu oficio. Pero en este mundo de tanto hedonismo y de tanto egocentrismo, queremos que el título sea lo que vaya primero. Y eso desvía a la gente del camino, hombre. Juan se vestía raro. Era raro, comía raro y cuando hablaba, hablaba raro. Pero fue tan poderoso que lo confundieron con Cristo. ¿Recuerdas? A Juan le dijeron, ¿eres tú el Cristo? A Juan le dijeron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú alguno de los profetas? O sea, ¿quién eres tú? O sea, te pareces a Cristo. A ese que han profetizado te pareces. O sea, no se vestía muy bien, no hablaba muy bien cuando hablaba con la gente, tenía una dieta rarísima, pelo de camello con un cinturón en el desierto. O sea, Jehová bendito, nadie se lo pone. Juan se lo ponía, sí. ¿Y a quién confundieron con Cristo? ¿A un escriba, a un fariseo, a alguien de la secta de los saduceos? ¿A ellos los comparaban con Cristo o comparaban a Juan Bautista, el que se vestía como un loco? Ay, papá. El día que entendas este tipo de predicaciones, estás del otro lado. Porque no tiene que ver con tu vestimenta, ¿no? O sea, tiene que ver con tu corazón. No te apoyes en lo de afuera. ¿Qué habrían visto en Juan para creer que era el Cristo? Y termino con este pensamiento. ¿Qué ve la gente en ti cuando te observa? Con mucho respeto lo digo. Cuando a Juan lo veían, pensaban que era el Cristo. Cuando te ven a ti, ¿qué piensan o qué creen que eres tú? Oremos. Papá, gracias. Tu perdón y tu bendición manifestados sobre cada uno de nosotros es lo que anhelamos a este tiempo. Bendice nuestra vida. Que en el nombre glorioso de Cristo Jesús, cuando la gente, por más pecados y por más equivocaciones que tengamos, que la gente cuando nos vea se encuentre con Jesús. Perdón porque algunos, me incluyo, hacemos quedar muy mal tu nombre. Tenemos lastres en nuestra vida, cosas del pasado, cosas que no hemos podido dejar, con las cuales batallamos, que literalmente te hacemos quedar muy mal. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos, la verdad, perdónanos. Pero hoy tú nos has hablado, Padre Santo, de lo que tú tienes en tu corazón, de ser un ser humano normal. Así no hablemos muy bien, no nos vistamos muy bien, así no comamos lo que la gente dice que tengamos que comer. Así nos vistamos de forma extraña, Padre Celestial. Haz que cuando la gente se tope con nosotros, crea que estamos más cerca de parecernos a Jesús que a otra cosa. Pongo en consideración tuya todo lo que nosotros somos, para que en el nombre glorioso de Cristo Jesús tu iglesia crezca y no mengue por nuestros pecados y por nuestras faltas. Que la gente se siga convirtiendo a ti, Padre Celestial, y que nosotros entendamos que nuestro corazón debe parecerse a Jesús. Así nuestra ropa sea pelo de camello con un cinto de cuero. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Señor. Iglesia, les amo mucho. A ayunar y a orar por los propósitos que tenemos. Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Bendiciones.